Amantes de la redonda, damas y caballeros, señoras y señores, se jugaron los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2025. Ya están definidos los enfrentamientos de semifinales, por lo que en este video les traigo mi análisis al respecto. Así que sin más preámbulos me vuelco de lleno con eso, arrancando por el Vélez Sarsfield versus Racing Club de Avellaneda, Racing Club de Avellaneda versus Vélez Sarsfield. En cuanto al primer partido entre estos dos clubes argentinos, que finalizó ni más ni menos que con victoria por la mínima, 1-0 a favor de la Academia de visitante contra el Fortín, que realizó una buena actuación colectivamente, desde la iniciativa, siendo protagonista en un comienzo, con un Machuca enchufado, con una propuesta de ir al ataque a más no poder, manejando los tiempos en la mitad de cancha, prácticamente no superaba la mitad del terreno de juego. Un flojo Racing hasta ese entonces. Puntualmente, a lo largo del desarrollo de los primeros 45 minutos en toda la serie, ahí pienso que se vio al Racing más débil, más errático, más predecible, más pobre de lo futbolístico, como viene ocurriendo en los últimos tiempos. Si uno mira frecuentemente a Racing, se da cuenta que en el campeonato local deja muchísimo que desear y se ha llegado a acostumbrar a estos tramos irregulares en distintos contextos, donde te puede hacer una primera mitad horrorosa, mientras que en el complemento levanta, o viceversa. Empieza mejor y después acaba fatal. Pero en este caso, Vélez, que se notaba envalentonado, con el aliento de su público, en su cancha, insistiendo, buscando, lo único que le faltaba era la efectividad, romper con el cero el marcador. Pero Vélez no consiguió ese ansiado tanto que yo creo que merecieron. Pero el fútbol no se trata de eso. Lamentablemente para la gente de Vélez, el resultado no acompañó el esfuerzo que hizo evidentemente el conjunto de Barros Esqueloto en ese lapso en específico. Y claro, hubo un hecho puntual que dio vuelta a tortilla, desde lo mental y también en cuanto a lo que venían mostrando ambos equipos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Y la expulsión de Magallanes, que es justa, una roja clarísima, por excederse en los reclamos y a la hora de ir a la disputa fuerte, excesivamente. Y obvio que eso cayó como un balazo de agua fría para un Vélez que con 11 no pudo hacer la diferencia desde el marcador, y quedándose con un hombre menos durante los segundos 45 minutos al 100%, eso condicionó un montón a Vélez, que sin dudas bajó, cayó, se desmoronó,
tampoco completamente, porque existió un rato en donde Vélez pudo haber marcado algún que otro gol aislado, pero se invirtió en los roles. Racing, en el arranque del segundo capítulo, fue bastante mejor, al menos en comparación con lo que había mostrado en primera instancia. La academia se animó a dar un paso al frente, llegaba por todos lados debido a que Vélez no retrocedía en tiempo y forma, también se exponía precisamente a eso, porque Vélez no es que tiró la toalla o prefirió una táctica más cautelosa, todo lo contrario. Creo que Vélez entendió que tenían que hacerse fuertes en su casa, pero claro, por la inferioridad numérica ya no era lo mismo. Más teniendo en cuenta que Racing sacó su gen competitivo, tan característico en la etapa de Costas, y ahí descomplicó una barbaridad. El único tanto del partido lo convirtió claramente Maravilla Martínez después de una transición rápida, una ofensiva vertical y letal de Racing que derivó en el 1-0 definitivo. Vélez lo igualó con una acción que terminó siendo invalidada a partir de que en el córner salió la pelota, por lo que ocurrió a posteriori no importaba en lo más mínimo, pero Vélez sufrió esta caída con un sabor amargo absolutamente, mientras que Racing se recompuso gracias en gran medida a su rival, sobre todo a Magallanes, y pudo obtener un triunfazo casi que de la nada misma, porque independientemente de haber elevado su producción, Racing con la pelota, animándose más en el segundo tiempo, tampoco fue una maravilla con toda la letra de la palabra, ni cerca. Lo que sí fue una maravilla es ese gol exactamente de Martínez, un 9 que aparece en los momentos importantes, dijo presente en esta oportunidad y le dio un respiro enorme a un Racing que lo necesitaba a partir de lo que fue un Vélez que hasta le generó un asedio en el primer capítulo y después, luego de la sanción que recibió Magallanes, ahí el nerviosismo, creo que eso generó que Vélez se volviese loco, que se apurase, que estuviese con una presión mayor que no lo benefició en lo más mínimo. Y bueno, en la vuelta no existió color alguno. También Racing salió victorioso por el mismo resultado, aunque acá la realidad es que se quedó recontra corto el conjunto dirigido por Costas. Ganó simplemente 1-0 con ese tanto sobre el cierre de Solari, pero pudieron haber caído fácil, mínimo 3 o 4 goles más. Vélez no salió a jugar, no le puso voluntad, no intentó casi. Hubo una que Cambés y saca en la línea, el arquero que le ganó el puesto
a Arias y creo que ha respondido a la altura de las circunstancias, pero exceptuando esa jugada en donde Cambeses parecía que se le escapaba la bocha e iba para adentro, la ataca justo en la línea y después Vélez fue la nada en sí misma. Un equipito mediocre, con nulas aspiraciones, y Racing que lo cagó a pelotazos. Es que los primeros 45 minutos de Racing da la sensación de que le iba a meter una goleada casi que sin precedentes entre dos equipos argentinos en una serie mata-mata de Copa Libertadores. Pero Racing no estuvo tan acertado y Vélez, dentro de que cabe, resistió cuando no tenía sentido eso, porque Vélez estaba en desventaja en el global. Se llevó un 2-0 al final. Creo que recontra merecido por la vuelta más que nada, pero en la ida Racing no hizo demasiado como para obtener una victoria semejante. Pero claro, es que uno en frío reflexiona sobre la vuelta y Vélez ni se presentó, fue un chiste absoluto y Racing dominó de principio a fin con una superioridad inmensa. Cambiando de eliminatoria, vamos con el Flamengo versus Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata versus Flamengo. La ida en Brasil acabó con un 2-1 a favor del Mengao, mientras que en el segundo cruce, Estudiantes de La Plata igualó el global, imponiéndose por 1-0. Sin embargo, en penales, el equipo comandado por Felipe Luis eliminó al pincha rata tras 2 partidos realmente inolvidables. En la ida, ¿sí?, disputada en el estadio Maracaná, por favor, qué aura, el Flamengo le dio un baile extraordinario en el primer tiempo a Estudiantes de La Plata. De hecho, en el primer gol de la serie lo marcó Pedro cuando iban menos de 20 segundos. Una cosa impresionante. El Flamengo lo pasó por encima de Estudiantes que ni veía la pelota, mientras que el Mengao fluía con un show bonito, magnífico, rotación posicional, toque de primera, lujos, amplitud por ambas bandas, desequilibrio, llegando a línea de fondo, haciendo la diferencia en cada aspecto del juego posible. Y Estudiantes que no le encontraba la vuelta, que no estaba bien parado, que mostraba una incertidumbre enorme. De hecho, no iban ni 10 minutos y Varela ya logró el 2-0 a favor del Flamengo. Y ahí uno pensaba que iba a finalizar este encuentro con un 6-0 fácil. Pero el Fla me parece que se confió, creyó que ya estaba resuelto el asunto, falló alguna que otra chance manifiesta de gol clara, perdonando a Estudiantes,
Y claro, con lo que es la filosofía del pincha históricamente, sobre todo en este torneo, se agrandaron, fueron al frente y con el pasar de los minutos, el Flamengo, que ya en el segundo tiempo mostró otra predisposición, seguía atacando, intentando, buscando ampliar la ventaja a su favor, pero a partir de ataques más rápidos, vertiginosos, mientras que en el primer tiempo era una posesión abrumadora de la pelota. En el complemento ya se vio un Flamengo más decidido a lanzar contraataques como para sentenciar la historia. Pero claro, no llega el tercer gol, no se daba, no podía el Flamengo concretarlo, y poco a poco fue cediendo terreno para Estudiantes, que con más corazón que cabeza quiso mínimamente recortar distancias y lo consiguió. Sobre el cierre, Estudiantes con el gol en contra de Leo Pereira, si se puede considerar de esa forma, aunque ha sido una acción extraña por lo que cuesta medirla con exactitud, pero Estudiantes se puso en eliminatoria cuando da la sensación de que ni podía llegar a competir. Imagínense. Entiendo que la expulsión de Gonzalo Plata, que no era roja por casualidad, de hecho lo corrigieron justamente una vez que terminó el primer enfrentamiento, porque el árbitro creo que cobró cualquier cosa, cobró lo que se le cantó y todavía no entiendo esa determinación, pero la cuestión está en que el Flamengo desperdició la oportunidad de golear a Estudiantes y dejar la serie vista para sentencia, nada más lejos de la realidad. Y en la vuelta, Flamengo, más allá de alguna que otra aislada, con un palo que recuerdo, sí, ocasiones sueltas, no estuvo demasiado metido. De hecho, no le salió nada al Flamengo. Era insólito cómo en la ida Pedro controlaba bien todas las pelotas, tiraba tacos, una calidad inmensa. Para mí, el mejor 9 de Sudamérica a día de hoy, de los que están jugando en el continente. Hizo un gol, no fallaba en ningún control, es que bajaba todas las bochas con una facilidad increíble. Y en la vuelta Pedro casi que no se podía mover, con todo el respeto que le tengo, pero no fue su día. Entró del banco Bruno Enrique, figura total del Flamengo en los últimos 6 años. Y no es lo mismo, Bruno Enrique le erraba la pelota para rematar. Por más que el Flamengo en algún que otro tramo se animó, tratando de meter un gol que lo complicase en serio Estudiante, no dio pie con bola el Fla. Y bueno, Benedetti igualó la serie con ese golazo sobre el cierre de los primeros 45 minutos, donde Varela le hizo un homenaje a Wesley despegando su espalda. Y todo tenía que definirse de 12 pasos. En la tanda de penales, recontra sufrida, disputada, muy heavy, pero apareció San Rossi, salvando nuevamente al Flamengo, ¿sí? Con 2 atajadas, tanto a Benedetti, justamente, como a Casíbar también. Y por 4-2 anotó
todos sus penales el FLA, se metió en semifinales, el equipo que para mí es el más grande históricamente de Brasil, con más dudas que certezas igual, ¿eh? La realidad es esa, con más zozobra de la que uno esperaba en la previa. El Flamengo es un equipazo por plantel, yo creo que el más completo del continente a día de hoy, ¿sí? O sea, vos analizás el 11 que salió titular contra Estudiantes en la vuelta y te encontrás con Rossi en el arco, Varela de 4, Ortiz y Leo Pereira, la dupla central, Alexandro por izquierda, quien la descoció, hay que destacarlo. Jorginho, Saúl Ñíguez, ninguno de los dos me convence al 100%. Quienes me conocen saben que no son santos de mi devoción, pero igual mejor que la gran mayoría, al menos en el presente, sí que me parecen. Gonzalo Plata, por derecha, Georgian de Arrascaeta, Samulino y Pedro. Bruno Enrique del banco, o sea, ahí te das cuenta que el Flamengo está a otro nivel. Y Jorge Carrascal, qué jugadorazo. Recuerden lo que voy a decir. Jorge Carrascal puede ser clave en caso de que el Flamengo gane su cuarta Libertadores en la actual edición. Ojo, confío en Carrascal, pero tiene que sumar más minutos, eso indiscutiblemente. O sea, yo lo veo clarísimo. De hecho, fue mejor que de Arrascaeta en la vuelta, con los minutos que llegó a disputar, con lo poco que jugó. A ver, de Arrascaeta igual sufrió algo parecido a lo de Pedro. En el primer partido eran ambos los mejores de la cancha por escándalo, lejos. Y en la vuelta pasaron desapercibidos, honestamente. Pero bueno, el Flamengo está entre los 4 mejores, derrotando a un pincha que cayó con honor. De hecho, marcó un gol que daba vuelta a la serie en un momento, pero lo lograron por offside. Menos mal, Yo bancando al FLA en Brasil, por supuesto. En esta Libertadores quiero que gane, sea campeón y ojalá que pase, pero ya lo veremos próximamente. Cambiando a la otra llave, llegó el momento de opinar del River Plate versus Palmeiras, Palmeiras versus River Plate. 1-2 en la ida, jugada en el Monumental, y 3-1 en la vuelta, disputada en Brasil. En el primer partido, yo creo que ocurrió algo bastante similar, muy parecido a lo que fue también la ida del Flamengo versus Estudiantes. La única diferencia es que, claro, el conjunto que fue recontra superior en los primeros 45 minutos estaba a domicilio. Me refiero, evidentemente, al Palmeiras, que lo pasó por encima a River. El Palmeiras tuvo no sé cuántos palos, le llegaba por izquierda, por derecha, una superioridad tremenda, mientras que River no transitaba la mitad de cancha, no agarraba la pelota, no se encontraba con sí mismo. Gol de pelota parada, otra vez sufrido por el cuadro millonario dirigido por Marcelo Gallardo. Gustavo Gómez convirtió, quien en la ida estuvo espectacular, en fase defensiva y también ofensivamente. Armani tapó 2 o 3 pelotas recontra complicadas. Los palos salvaron a un River sin respuestas, sin voluntad, sin personalidad, sin criterio, sin inteligencia, sin fútbol, nada. River fue un desastre recontra penoso. En el Monumental encima.
con más de 80.000 personas, River no tenía la pelota, pero ni 2 minutos. Y no pateó el arco, nada. Y el Palmeiras, que estaba más cerca del cuarto gol que el tercero en un momento. Porque antes del descanso, Vitor Roque convirtió tras tirar una diagonal con esa asistencia formidable del Flaco López, quien estuvo superlativo en la serie completa. Claro, Vitor Roque le come la espalda sencillamente a la defensa de River, parada, distraída. Una vergüenza total. River dando una imagen lamentable y el Palmeiras mostrándose como el candidato que es, de los máximos favoritos para quedarse con esta Copa Libertadores. Pero bueno, el Palmeiras con el 2-0 a su favor, ya en entretiempo, salió nuevamente a la cancha para afrontar la segunda mitad con una pasividad notable, sin querer atacar en lo más mínimo. El Palmeiras se recontra conformó. Yo creo que firmaban el 0-0, imagínense, con el 2-0 transitorio, chochos andaban. Y claro, ahí River, con el ingreso de Juanfer Quintero, que no fue titular, Dios santo, claro, mejoró muchísimo el cuadro millonario. Agarró la pelota, pateó de distintos lados, con carácter, con huevos, con ganas, y casi que lo encerró en su arco el Palmeiras. Estudiantes me parece que con el Flamengo no llegó a ese punto, pero sí dio vuelta a la tortilla a la hora de ser protagonista del juego, más sobre el final que en todo el segundo tiempo, a diferencia de River, que al Palmeiras es que no lo dejó jugar para nada. River se agrandó, se le infló el pecho y quiso más no poder, pero no se le daba, no le entró una pelota. El arquero del Palmeiras, Weberton, que siempre rinde en esta clase de instancias, apareció. Gustavo Gómez despejaba absolutamente todo, pero aún así, medio que de casualidad, Martínez Cuarta remató y un desvío condicionó al propio Weberton, que parecía inquebrantable. Entró a la bocha, se clavó en el fondo de la red y River se puso en eliminatoria. Hasta tuvo una Borja in extremis que casi empata un partido insólito en el que River, sí, desde las ganas en el segundo tiempo creció un montón, pero futbolísticamente no había hecho los méritos. Al menos en comparación con un Palmeiras que tuvo ocasiones de sobra para haber hecho 5 goles, fácil. Que después bajó, indudable, pero una cosa no quita la otra. River soñando con la épica, con otra hazaña en tierras brasileñas, fue al Allianz Parque y antes de los 10 minutos, gracias a un centro excelente de Juanfer Quintero, Maximiliano Salas la mandó a guardar. Gol que empataba el global, yo no lo podía entender. El Palmeiras, que estaba bastante cagado, con dudas, sin hacerse protagonista al 100%, sin dar un golpe sobre la mesa. Armani, que atajó prácticamente todo. Juanfer, que era el líder futbolísticamente de River, el que hacía prácticamente todo bien. Un River con una personalidad enorme para afrontar semejante duelo. Maximiliano Salas, que volaba. El Palmeiras, que no lograba marcar y parecía que milagrosamente se le daba a River y que
hasta con ese de Castaño, que no sé qué quiso hacer, quedó mano a mano y no le pegó al arco. Estaba ahí nomás de la gesta histórica, el cuadro de Napoleón, pero el Palmeiras en el segundo tiempo, con ese gol de Vitor Roque, ya con una intensidad y un ritmo superior al que había mostrado River, que no pudo sostener, el Palmeiras se lo llevó puesto. Primero Vitor Roque aprovechó un rebote, así que dejó a Armani, quien tapó una infinidad de pelotas, pero más no podía hacer. Y a partir de ese entonces River se cayó moralmente, ya no le dio como para seguir insistiendo y el Palmeiras terminó triunfando por 3-1, primero por un penal que derivó en la expulsión de Acuña. El árbitro no estuvo bien para ningún lado, creo yo, pero ahí con un hombre de menos River ya no tenía opciones en lo más mínimo, y menos aún cuando desde los 12 pasos el propio Flaco López logró el 2-1 en la vuelta, y al rato el mismo Flaco López, con un control orientado fantástico y una definición al ángulo, sentenció la historia. Goleada para un River decepcionante otra vez en Copa Libertadores ante un Palmeiras que ha ido de más a bastante menos, pero que aún así, con jerarquía individual, logró avanzar y nuevamente está en semifinales el conjunto de Abel Ferreira, que intimida a propios y extraños. Rápidamente voy con el Liga de Quito Sao Paulo, sí, que tampoco hay demasiado para comentar, aunque quiero decir algunas cosas. En la ida triunfó 2-0 Liga de Quito, se hizo fuerte en su estadio, triunfó contra un tibio Sao Paulo, que en la vuelta intentó por todos lados, pero no estaba acertado realmente. Y Liga de Quito con un contraataque cuando Sao Paulo estaba volcado a la ofensiva, sin éxito. De hecho, le anularon no sé cuántos goles a Sao Paulo. Liga de Quito líquido la serie, estuve a punto de dar como favorito a Liga de Quito, pero a último momento eligió el Sao Paulo ligeramente y bueno, Liga de Quito volvió por 3-0 merecidamente, clasificando a semifinales el equipo ecuatoriano, que ojo que no se meta a la final. Atención ahí. Las semis tendrán dos eliminatorias a priori extraordinarias: Racing versus Flamengo en primera instancia, y en segundo lugar Palmeiras versus Liga de Quito. Yo dejo este video, mi análisis por acá. Si les gustó, ya haré mi pronóstico de las semis dentro de algunos días. Tiren su like, suscríbanse y recomienden, así este contenido les lleva a gente. Nosotros vemos en la próxima. Hasta luego.